bonito recibimiento, muchas gracias. Pues ya casi dijo toda mi vida la pastora Gaby. Bueno, no es que sea una vida muy, no simplemente, como dice la palabra, pues bienaventurados, dice que el siervo, que cuando su Señor regrese, lo encuentre lo que lo dejó haciendo. Entonces, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí, o muchas, nos identificamos con simplemente ser siervas del Señor, y aquí estamos sirviéndole, y nos agrada conocerlos a ustedes, porque realmente no nos teníamos el gusto de conocernos, pero ahora estamos aquí y agradecemos. Y pues bueno, como decía, mi nombre es Elionay Cosío, pero bueno, al llegar al país tuve que renunciar a mi apellido, y bueno, ahora soy Romero. Y bueno, somos la familia Romero, y aquí estamos, hermanos, para ustedes. Y bueno, vamos a traer una palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Si gusta leer conmigo el libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Gracias por ponerse de pie. Vamos a leer muy poquito. Solamente vamos a leer el primer versículo y nos vamos a detener hasta antes de la primera pregunta. ¿Sale? Sí. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y ahí nos vamos a detener también. ¿Vale? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por alimentarnos, porque eres nuestro buen pastor, y porque tú nos guías a aguas de reposo, a buenos pastos. Y sabemos que todo lo que sale de tu boca sustenta nuestra vida. Pedimos, Señor, que hoy tu presencia y tu dirección nos dirijas, tanto para compartir, pero también para recibir. Abre nuestro corazón para tomar y degustar lo que tú nos traes en esta mañana, no solamente labios de esta sierva, Señor, sino lágrimas que vengan a tomar el lugar que tú bendecimos, Señor. Y en el nombre de Jesús todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. Amén. Ok, tome su lugar, hermanita, por favor. Y pues bueno, ¿por qué escogimos esta parte? Porque hoy vamos a hablar acerca de un ministerio que compete a las mujeres. Y si yo le digo el ministerio, de seguro a nadie le va a gustar enlistarse, pero por el hecho de que usted sea mujer, usted ya está ahí. Porque hay un ministerio en el dolor. Suena bonito, ¿verdad? Pero dicen, no, nadie quiere, pero hay un ministerio, hay un propósito. ¿Usted se ha preguntado en esta sociedad por qué hay tanta violencia contra la mujer? O usted se pregunta, bueno, ¿por qué a la mujer siempre se le identifica como el sexo débil? Nosotros aquí, en el contexto cristiano, decimos es el vaso más frágil porque Dios así nos presenta. ¿Pero por qué? Porque a nosotras se nos ve como esa parte débil. ¿Y por qué ahora existe todo lo contrario? Hay una emancipación de la mujer, hay un libertinaje de la mujer, que es prácticamente por lo mismo. Se nos ha dicho que el feminismo y el empoderamiento de la mujer, Dios ya empoderó a la mujer. Amén. No es nada nuevo, porque vamos a leer que Dios ha empoderado a la mujer, pero definitivamente no le puede dar el mismo rol y función que hace un hombre. Empoderó a la mujer en su rol y su función específica conforme a su propósito por el cual el Señor la creó. Y a veces la gente dice es que el feminismo está de moda, que es lo de ahora, porque existe violencia, abandono de la mujer, hay muchas cosas así. Pero ¿qué nos ha hecho pensar que si el machismo fue bueno, el feminismo lo va a hacer? ¿El machismo era una ausencia paterna o era un abuso de la figura paterna? Sí. Y el feminismo también, ahora existe un abandono del rol de la mujer, pero también existe un abuso de la mujer en la sociedad.
La mujer ahora abusando del hombre. Yo no sé si aquí en Estados Unidos, pero allá en México, en la ciudad, era muy popular ya que la delincuencia femenil era que las mujeres en los vagones del metro, hermano, yo no les sé explicar, no sé si algunos de los que vengan de otros países, no sé, a lo largo del continente, donde usted agarraba un camión y que iba así súper pegadito en el transporte público, aquí casi no hay. Pero allá en la Ciudad de México, los vagones del metro, o sea, es una cosa que yo no le podría explicar. ¿Cuánta gente puede caber? Vamos unos contra otros así. Entonces las mujeres crearon una forma de ir en esos vagones apretados y acusar injustamente a hombres ingenuos y sacaban dinero. Eso es un abuso del feminismo, porque la ley dice con la palabra es suficiente, y de hecho está de moda en la ciudad decir la palabra de la mujer basta, y muchas mujeres han inculpado injustamente. Entonces también ya existe un abuso del feminismo sobre la sociedad. Entonces el feminismo también no es algo que Dios ha idealizado para la mujer. Y dice, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios para la mujer entonces? Y vamos a ver en primera instancia cómo ha utilizado el enemigo estas cosas. Este pasaje que leímos, todos aquí estamos familiarizados con toda la historia del jardín del Edén, de cuando fue el hombre. Son cosas, no doy por hecho, pero que la mayoría conocemos. Son datos que sabemos y hasta creo que sabemos de memoria los pasajes a veces, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando la serpiente se acercó a Eva? Si se da cuenta, el enemigo, dice la palabra de Dios, que si bien es un león rugiente que anda buscando quien devorar, dice que es una serpiente. ¿Cómo son las serpientes? Silenciosas. Otra cosa que caracteriza totalmente es la paciencia. O sea, el diablo es paciente, perseverante. No es imaginativo, porque no tiene como demasiados elementos para hacerlo caer usted, no. Él simplemente va a poner una tentación y va a esperar el tiempo hasta que usted reaccione, porque a veces decimos, sí puedo con eso, sí puedo, y no. Porque el diablo es astuto. Entonces él usó de esa astucia para observar una debilidad de Eva. Y lo primero que observó el enemigo fue el desapego o la separación que había entre ella y su esposa, su esposo, porque no estaba Adán con ella. Ese distanciamiento. ¿Y a poco no usted a veces cuando está, no sé, distanciada de su pareja, pues está distanciada de sus hijos o distanciada de su familia, de sus padres? Vienen ideas. Ese es el enemigo. El enemigo va a aprovechar ese distanciamiento emocional, físico, porque inclusive con nuestros esposos va a utilizar el distanciamiento físico para meter ideas en ellos y en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice no se separen demasiado tiempo, y usted sabe de lo que estoy hablando. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, el diablo va a utilizar ese distanciamiento, y lo más importante, él va a aprovechar el distanciamiento suyo y de Dios. Si usted le da la oportunidad de estar desapegada a Dios, por muchas razones, el enemigo se va a aprovechar de eso. Y usted sabe lo que pasó. Tentó a la mujer y la mujer comió del fruto y luego dio a su esposo. Pero algo muy significativo es que sus ojos no fueron abiertos cuando ella mordió, ¿verdad? Cuando ella probó no fueron abiertos porque la autoridad estaba sobre el varón. Y que entonces, ¿por qué fue hasta que ella fue por su esposo? Estamos hablando de debilidades. ¿Por dónde le entró la debilidad a la mujer? Por el oído. Por el oído. Y dice uno, les digo, el diablo no es creativo. Porque dice uno, después de tantos años seguimos oyendo eso de, no, estoy con ella por los hijos. Y todas las mujeres que caen en esa trampa están engañadas. Y usted dice, es que ¿cómo no lo ve? Porque así es el pecado, no es creativo, simplemente existe y es una posibilidad si le damos la opción. Entonces, ¿a quién quería llegar el diablo?
al hombre. Utilizó a la mujer, y se escucha hasta eso feo, ¿no? Así de la usó para afectar al hombre y afectar a la humanidad, la raza humana. Sí. Y ahí la relación inclusive entre el hombre y la mujer se rompió, porque cuando versículos más adelante usted lee, cuando Adán es confrontado por Dios, él le dice, la mujer que tú me diste. O sea, ya no era el hueso de sus huesos ni la carne de su carne, porque la debilidad del hombre es la mujer. Porque la mujer es atractiva a los ojos del hombre, porque Dios nos hizo bonitas y atractivas, ¿no? Y el problema está cuando uno no tiene sujetos esas emociones, sentimientos, pues obviamente le va a dar rienda suelta y pasan cosas como observamos ahora, ¿no? Que una no es ninguna y como dos es una y así vuelve a empezar. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Y a Eva qué le sucedió? El Señor también habló y hubo una confrontación. Si vamos a versículos un poquito más adelante, dice en el versículo número 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dice ella, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Reconoció que había sido engañada. No dijo primero, yo comí, Señor, fue mi responsabilidad. No dijo, la serpiente me engañó. Y luego va Dios y se dirige y dice, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, cuando Dios toma acciones ante ese pecado, Él maldijo a la serpiente. Él no maldijo automáticamente, o sea, todo. No hizo el deslinde de responsabilidades, Él no fue contra el hombre porque Dios sabía cuál era el origen. Y va y maldice al diablo. Y eso es algo que nosotros ni nos debemos preocupar porque el Señor ya lo maldijo. Nosotros debemos reprender las obras del enemigo y la influencia en nuestra vida, pero no debemos preocuparnos ya por eso, amén. Pero ¿qué sucede? Dice, Dios siempre va tras la verdad. Cuando Dios nos confronta, Dios siempre va tras la verdad. Él no busca solamente ponernos en el paredón y exhibirnos. Él busca una respuesta verdadera de ti y de mí. Cuando Dios nos confronta, Dios nos dice, ¿qué sucede? Porque si no le exponemos la verdad a Dios, ¿qué pecado va a perdonar? ¿Qué pecado no va a perdonar Dios? Decimos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Pero el pecado que Dios no perdona es el pecado que no confiesa. Entonces tenemos que exhibir la verdad de lo que somos para que Dios traiga sanidad a nuestra vida y sobre todo perdón y libertad. Amén. Hubo 3 clases de maldiciones ahí cuando se hace la confrontación. Nos estamos enfocando en la de la mujer, pero hubo 3 clases. La primera fue la maldición hacia la serpiente. Y luego en el siguiente versículo, si va usted conmigo al 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí viene la consecuencia o la maldición hacia la mujer por la consecuencia del pecado. Le dice, yo voy a multiplicar el dolor. Y no le suena a que nosotras las mujeres somos dadas socialmente a experimentar las emociones de manera más intensa. Nosotras somos capaces de expresar mejor nuestras emociones. Nos unimos en gremios sociales así de las... Bueno, hace mucho tiempo había una novela en México, decía de la de Patito Feo, que decía las divinas y las populares, ¿verdad? Era así como que se dividían las chicas. Y luego había, para las mujeres también emocionalmente, pues somos más empáticas. O sea, nosotros podemos ser condescendientes con el dolor de nuestros hijos cuando son pequeños. Nuestro ministerio va hacia eso, ¿no? Ese es el lado por el cual la mujer expresa más sus emociones
No que los hombres no experimenten, porque ellos al igual que nosotros experimentan, pero ellos se expresan de manera diferente. Amén. Y hablando acerca de los hombres, la tercer clase que hubo de maldición cuando Dios hace la consecuencia que vino sobre la humanidad fue en ellos el liderazgo es una carga. Digo, aquí está mi esposo con su expresión. Para el hombre, el liderazgo es una carga, no es un placer, es una carga. Usted pregúntele a su esposo, ¿cómo te sientes? ¿Qué peso o qué sientes el hecho de saber que tú eres el que tiene que dirigir el hogar? Es mucho estrés también para él. Es una carga, hermano, no es un placer. Y es ahí donde entra la parte contraria a la naturaleza. Un hombre que disfruta ser jefe es que no conoce el propósito. Un hombre que sabe que tiene una responsabilidad y que es una carga, porque sabe, bueno, si es cristiano, él sabe que tiene que dar cuentas a Dios y es una carga para ellos. Y sabe que lo hermoso que a veces las mujeres pensamos que esa carga es placentera. Nada más decir qué hacer, no, es difícil. Si ustedes han podido estar en su trabajo en un puesto de responsabilidad, donde otros le tienen que rendir cuentas y que usted tiene que rendir cuentas más arriba, ¿cómo se siente? Inclusive en un ministerio. Sí. Se siente pesado. Yo lo voy a decir, el pastorado es pesado. Mi esposo y yo somos hijos de pastores y créanme que es pesado. Nosotros sí hemos visto llorar pastores. Nosotros hemos visto pastores deprimidos, frustrados. Y no lo digo de nadie en específico, lo decimos de nuestros propios padres. A mí me tocó ver llorar a mi papá de frustración, a mi mamá. Hermano, porque el liderazgo es una carga. Pregúntele a Moisés. Moisés lo mismo, dice, este pueblo te va, su suegro le dijo, te va a deshacer, porque eso hace liderazgo. Pero la mujer, obviamente, no entendemos ese propósito y en nuestra naturaleza está una continua que no quiere ser sujetada. Todo eso por consecuencia del pecado. Dice, Él se enseñoreará de ti. ¿Sabe por qué, hermana? Porque el Señor sabe que necesitamos una dirección. El Señor lo sabe. Yo sé que hay mujeres que pueden funcionar muy bien sin un esposo. Claro que sí, las hijas de Felipe, el apóstol, las 4 eran profetisas y eran solteras y ellas dedicaron su virginidad al Señor y está bien, porque es un ¿qué? Un don de Dios. Pero cuando no es un don de Dios, usted busque su ayuda idónea. Ya le digo, usted no es de que uno no es ninguno, no. Uno tiene que ser sabio al elegir, debe ser paciente y debe esperar la dirección de Dios en su vida. Y también tiene que dejar que eso moldee su carácter, porque es lo que vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que sucede. Empieza una relación del dolor con la mujer a consecuencia del pecado. Empieza eso. Empezamos a sentirnos con dolor. Yo creo que cuando Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí. Yo creo que le rompió el corazón a Eva. Definitivamente yo creo que le rompió, pues decir, antes de decir, eres mi varona, ya después de decir, esta me engañó. Yo creo que fue algo fuerte entre ellos. Doloroso. Sí, doloroso. A veces sentimos como, vamos a tratar de leer las historias de la Biblia, no humanizarlas como en el humanismo contemporáneo, pero póngase usted y su esposo ahí, por ejemplo, ¿no? Así, conociendo el carácter suyo y conociendo el carácter de su esposo, ¿cómo se hubiera sentido usted? A mí me hubiera partido el corazón que me echaran la culpa, híjole. A mí se me hubiera dolido, la verdad, yo lo confieso, híjole, yo no soy de las que cuando las hieren como lloran, ¿no? Yo me no sé usted cómo sea, pero yo así como que actúo a la defensiva como un rinoceronte, y hay personas que cuando se sienten heridas son como puercoespines y se hacen bolitas, ¿no? Pero bueno, cada quien expresa su dolor diferente, ¿no? Entonces la relación entre ellos cambia de manera radical y la mujer empieza a hacer eso. Hay muchos ejemplos de la Biblia donde nos dicen cómo fue que la mujer empezó como esta relación con el dolor. Un ejemplo, por ejemplo, ¿usted se acuerda de
Ana, la esposa del Cana, la mamá del profeta Samuel. Dice que ella por un hijo, cómo lloró delante de la presencia de Dios, que hasta pensó el sacerdote Eli que estaba borracho, ¿se acuerda? Sí. Y ella lloraba porque pues su rival, que ella ya llevaba 10 hijos y ella no llevaba ninguno, y su esposo la amaba y le decía, no te soy mejor yo que 10 hijos, no, perdón, sí. Ella quería un hijo y expresaba su dolor de esa manera en la presencia de Dios. Por ejemplo, María, la que fue madre de Jesús, el ángel Gabriel le dijo, una espada traspasará tu alma. Porque yo creo que María se encariñó con Jesús, a final de cuentas. Claro. O sea, ¿quién de ustedes, bueno, existe una cosa que se llama el vientre subrogado, algo así, que es cuando las mujeres prestan su vientre para traer a un bebé y ya después de que nace el bebé lo entregan. Digo, ha de ser difícil también, por eso hay papelería de por medio y no sé qué. Pero ella experimentó, o sea, yo cuando vio a Jesús en la cruz, pues también le dolió en su corazón. Por eso Dios proveyó de un hijo que la cuidara, que fue Juan, porque tuvo cuidado de ella. Amén. Otra forma u otros ejemplos bíblicos pueden ser Marta y María, las hermanas de Lázaro. Ahí hubo dos actitudes. Marta, cuando supieron que Jesús, después de 4 días que había muerto Lázaro, entró a la casa de ellos, dice que Marta salió a recibirle, como que Marta siempre más propia, más fuerte, más viva. Y le dijo, Señor, si tú, y así calmada, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, tiene esa charla con Marta. Pero ¿qué pasa cuando entra y le dicen a María, el maestro está aquí? Y María salió así de, maestro, si tú no hubieras, o sea, ella expresó diferente su dolor. Las dos tenían la misma fe y sabían, pero una expresó sus emociones de manera diferente. Y las dos vieron la gloria de Dios. Amén. Amén. Ese tipo de cosas que Dios sabe, que tiene cuidado. La mujer virtuosa dice que ella extiende su mano al menesteroso y es misericordiosa, porque esa es la expresión de las emociones de las mujeres. No que los hombres no tengan, pero nosotros lo tenemos de forma como más natural. Como que Dios ha abierto nuestros ojos para eso, ¿no? No que los hombres no sientan feo, pero nosotras, eso es natural en nosotros, siempre. Así como que, inclusive cuando llegamos a una familia, o una iglesia, a una familia de fe, nos sentimos como si hubiera una familiaridad que no podemos expresar, que no podemos conectar, que no sabríamos explicar, pero Dios nos hace en un mismo espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Y dice, ¿cuál es la respuesta entonces de Cristo ante el dolor? Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan 16. Juan 16, 21. Si una lo tiene una voluntaria, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esas palabras, ¿quién las dijo? ¿Usted sabe? Jesús, porque les está explicando a sus discípulos que él iba a pasar por la cruz. A lo mejor no explícitamente, solamente les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser muerto y va a resucitar. Y se los dijo 3 veces a sus discípulos, y cuando pasó, haga de cuenta que, como los hijos, uno les dice algo y se les olvida. Así Jesús les había dicho a sus discípulos, me van a llevar preso y va a ser muerto el Hijo del Hombre, pero va a resucitar. Y si usted lee los evangelios, se lo dijo 3 veces y ni por acá les pasó a la hora de los hechos. Pero ahí les está diciendo, van a tener dolor, obviamente, porque van a ver a su maestro padecer, lo van a acusar, lo van a azotar,
martirizar y finalmente lo van a poner en una cruz y él va a morir. Y después de 3 días iba a resucitar, pero ellos no entendían esa parte. Jesús estaba preparando su corazón. Y dice, y ellos no entendían por qué, bueno, Señor, ¿cómo es eso de que un poco te vamos a ver y luego ya no te vamos a ver? O sea, ¿cómo? Y si usted lee el capítulo 16 de Juan, es muy bonito porque habla de una hermosa promesa. ¿Usted sabe qué promesa les da? El Espíritu Santo. Y le dice, la mujer cuando va a dar a luz, sabe que su hora se acerca. ¿Cuántos tuvieron parto natural aquí? Amén. Híjole. De verdad que Dios diseñó a la mujer para soportar ese dolor. Porque conocía nuestros huesos más flexibles, nuestro corazón más fuerte, la oxitocina que segregamos para poder hacerlo. O sea, Dios hizo todo un diseño para que pudiéramos hacerlo. Y dice, la hora se acerca. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos decía, y veía un programa donde según una mujer estaba dando a luz y dice, ay no. Dice, no saben, hija. El mejor consejo que le dio su mamá cuando ella iba a tener a mi primer hermano, le dice, ay hija, vas a sentir que te vas a morir, pero no te vas a morir. Sí, ¿verdad? Ya estamos ahí. Yo me acuerdo que lo que yo dije, bueno, Señor, yo ya estoy aquí y si tú me diseñaste para esto, pues yo lo voy a hacer. Y me puse a cantar alabanza y de verdad, porque yo era muy cobarde para el dolor, o sea, muy cobarde. Y cuando nació mi hijo yo ya tenía 30, entonces yo dije, Señor, pues ya no estoy tan tiernita para ser primeriza, pero dije, bueno, ayúdame. Y le dije, bueno, ya. Y de verdad que para mí fue un logro haber tenido un hijo por parto natural, porque yo me sentía muy cobarde, pero es Dios. Dios nos diseña para eso, Dios nos capacita. Gloria a Dios. Amén. Y cuando Jesús les dice, la mujer cuando está en trabajo de parto, obviamente se entristece porque sabe que su hora va a llegar. Y de la misma manera Jesús estaba, acuérdense, en el huerto de Getsemaní, él estaba padeciendo, él estaba viviendo un momento de dolor. Y el huerto de Getsemaní significa prensa, y él literalmente lo que hace el útero son contracciones para sacar al bebé. Es todo un sistema. Y Jesús le decía eso a sus discípulos pero si se lo hubiera dicho a lo mejor una mujer lo hubiera entendido. Sí. Y lo hubiéramos agarrado, ¿verdad? Pero el Señor escogió a los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque el dolor, hermano, así como los dolores de parto, es momentáneo. Usted no debe vivir un estilo de vida basado en el dolor. Así como un parto, a lo mejor dice, bueno, yo no llegué al parto, llegué a la cesárea, pero experimentó las contracciones. El dolor es momentáneo. Dura bastante tiempo. Hay mujeres que pueden estar hasta, no sé, no es natural que estén muchas horas, son como 10, 12 horas, pero es momentáneo. Y les dice Jesús, y ella luego se olvida por la alegría de ver al bebé. Cuando nos dan a nuestro hijo, nos lo ponen así cerca y lo sentimos, de verdad que uno se olvida del padecimiento y ahora lo que sigue, ¿no? Porque es algo hermoso. Así Jesús dijo, el dolor es momentáneo. Inclusive les dijo, su tristeza se transformará en ¿qué? En gozo. Porque el propósito del dolor no es vivirlo, hacer un estilo de vida. Esto hablaba acerca de lo que tenía que pasar Jesús, porque les dijo, no los voy a dejar solos, ¿a quién voy a enviar? ¿Y qué necesitamos nosotros para aliviar nuestro dolor? Un consolador, un consuelo. Y el propósito por el cual Jesús les está diciendo, va a venir dolor, porque van a experimentar el consuelo. El dolor viene, y dice en el Salmo 37, por la noche vendrá la tristeza, mas a la mañana vendrá la alegría. El dolor, hermana, debe ser momentáneo. Usted no haga un estilo de vida del dolor. ¿Cómo podríamos aplicar el dolor a nuestra vida? ¿Cómo es ese proceso de sanidad? Bueno, biológicamente, el dolor está hecho, nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores transmiten el dolor de las partes de nuestro cuerpo al cerebro para avisar que algo no anda bien.
biológicamente. Si te duele, no es normal que te duela cosas. De ahí es que dicen, es que tiene un dolor crónico. La gente que le da migraña o la lumbalgia, hay muchas cosas que existen como un dolor crónico, pero eso es porque ya no hay un funcionamiento normal del organismo. Entonces, hermana, si usted lo pone en términos aplicados espiritualmente, si algo a usted le duele, es que algo no anda bien con usted. Si vemos el dolor de manera psicológica, obviamente le va a decir que sus emociones funcionan. Obviamente que si usted es maltratada, traicionada, herida, ofendida, usted va a experimentar dolor, porque si no lo experimentara, a lo mejor usted sería psicópata, porque no sea el caso. Porque la gente allá afuera, exactamente los psicópatas, ya no son capaces de sentir empatía ni tristeza, por eso matan, por eso hacen muchas cosas malas. Entonces, si usted todavía se ofende a la fecha, digo de una manera no insana, sino usted llega a experimentar esas emociones donde sienta dolor en su vida, nos está hablando que usted tiene una herida emocional. ¿Y qué se tiene que hacer con las heridas? Se tiene que sanar. Si usted le sigue doliendo cosas de hace 30 años, hermana, no haga de su vida, de su dolor, un estilo de vida. Yo sé que muchas somos sobrevivientes a cuestiones, no sé, voy a poner ejemplos, no estoy hablando ni de mí ni de ninguna de ustedes de manera particular, pero muchas de las que estamos aquí a lo mejor somos sobrevivientes de abuso físico, emocional, sexual, o somos sobrevivientes al abandono paterno o del esposo o de los hijos, no sé. Yo no sé cuál es la herida que usted trae, hermano, en su corazón, por la cual el Señor está hablando en esta tarde, pero no haga de su estilo de vida el dolor. Esa es la parte. Si a usted todavía le duele o se ofende con facilidad, y no estoy diciendo que ya no le duele, ¿no? Sino estoy por cosas muy mínimas, o si usted reacciona de manera poco, digamos, normal, si hay cosas a las que usted reacciona, es que seguramente hay una herida emocional ahí. Entonces, quiere decir que si le duele, es que hay una herida latente. Y entonces, como le decía, es porque algo no anda bien. No es normal que usted se siga acordando de más cosas que pasaron ayer o la semana pasada. No es normal que usted insista en ese dolor, no es normal. Y el dolor espiritual, ¿para qué es? El dolor espiritual definitivamente es para empatizar con el corazón de Dios. Que la postura que tiene Dios ante el pecado sea la misma que nosotros tengamos. ¿Para qué sirve nuestra comunión con Dios? Para que nos duela pecar. Mucha gente dice, es que la gracia, hay gente que predica la gracia como si quisiera ser, no. La gracia me hace mucho más consciente de mi posición. Me hace un pobre espiritual que nunca podría pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Y aún así Él me corona de favores y misericordias, rescata del hoyo mi vida y me rejuvenece como el águila. Eso es la gracia. La gracia no es hacer lo que yo quiera. La gracia es reconocer que yo estoy en bancarrota espiritual y que solamente Dios es el que puede cubrir mis deudas con el pecado. Porque si yo quiero decir, es que yo sirvo a Dios porque como soy pecador, no, eso no es la gracia. Servimos a Dios por gratitud. Y mucha gente dice, bueno, es que hay gente que ya no le duele pecar, entonces ahí hay un problema. Porque sí existe gente que dice, bueno, no es tan malo. Hermano, si usted ya no le duele pecar, ahí ya hay un problema. Y no estoy hablando de hacer de religioso, hacer todo pecado, no. Porque la comunión con Dios nos va a dar el estándar de Dios con respecto al pecado. El estándar de Dios conforme a nuestro estilo de vida. A eso me estoy refiriendo. Entonces, empatizar con el corazón de Dios con respecto al pecado también significa que yo debo dar gracia a otros. Dice, de gracia recibiste, den también de gracia. No solo significa dar un vaso con agua fría.
es que en mi momento de pecado, el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, cuando yo vea a mi hermano pecar, yo también debo extender gracia y misericordia con él. Dios no pasa por alto los pecados porque dice que Él no dará por inocente al culpable. Y de hecho en la Biblia que leímos, en el pasaje que leímos, Él dice, pues el pecado vino la maldición vino como consecuencia por el pecado. Y dicen los mejores estudiosos de la conducta humana, dicen que hacer conscientes a nuestros hijos de las consecuencias los hace ciudadanos mucho más justos. Amén. Porque ahora que está de moda eso de la crianza afectiva, que ya no le... Yo estoy de acuerdo que no debemos maltratarlo, porque el maltrato es diferente, pero hay que corregir. Amén. Nuestros hijos deben entender y necesitan autoridad en Amén. sus vidas. Amén. Va a llegar un punto donde, bueno, esto se lo digo a mi hijo muy seguido, y le digo, no, yo no te voy a corregir, la vida te va a corregir. Pero sí lo corrijo. De decir, no, así la vida te va a cachetear, la vida te va a dar tus nalgadas, sí, la verdad, porque cuando ya somos adultos, de repente hay situaciones que nos llegan con guante blanco, y creo que cuando somos adultos y somos corregidos nos duele más cuando si fuéramos niños. Así es. Pero eso hace Dios, o sea, que nosotros tengamos una medida justa y sobria de nuestra conducta también. Amén. Y bueno, al empatizar nuestro corazón con el de Dios, entendemos que todo el propósito del dolor viene para cerrar un ciclo de sanidad, Amén. el consuelo. Mientras más tú estés pegada con el Espíritu Santo, más consuelo vas a recibir. Amén. Porque el Señor Gloria a es Dios. el consolador. Amén. Él es el que Nuestro cuida nuestra alma. Amén. Ahora, hermana, ya vimos mucha sintomatología acerca del dolor, pero vamos a ver ahora acerca de la sanidad, acerca de la libertad del dolor. En primer lugar, hermana, no se enganche con el enemigo. Cuando nosotros leímos la parte donde dice, ella te herirá la cabeza, o sea, nosotros vamos a pisarle la cabeza al enemigo. Dice, pero tú le dirás el calcañar, o sea, el tobillo. ¿Por qué? Porque el diablo va a seguir haciendo su trabajo. Va a esperar el descuido de uno para engancharnos. Y a veces son situaciones, son provocaciones, y son situaciones recurrentes en su vida. Todo lo que es recurrente en su vida, hermano, esa es su debilidad. Nuevamente le digo, Dios no es que esté de acuerdo con su pecado, porque obviamente Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana, ama a la prostituta, pero no está de acuerdo con su estilo de vida. Y a la gente que está en el infierno, pues Dios la ama, pero su estilo de vida no empató con lo que Jesús vino y mostró en esta tierra. Entonces, usted puede reconocer su debilidad, pero no abrace su debilidad, abrace la gracia. Amén. Abrace la cruz, abrace Amén. el consuelo de Dios. Gloria a Dios. Tampoco se quede en el hecho de decir como cuando dijo el profeta, no temas, gusano de Jacob, porque bueno, a veces nos sentimos así, nos sentimos de lo peor, pero no abracemos eso, abracemos la gracia de Dios. ¿Qué más? Amén. Hay que huir del victimismo. ¿Qué es el victimismo? Que nosotros utilicemos nuestro dolor si nos sentimos traicionados, ofendidos, para manipular a otros. Eso también es diabólico. El hecho de, yo soy víctima porque me hicieron, me hirieron, me, somos como borreguitos, Entonces, no, hermana, no abrace ese tipo de situaciones en su vida. Usted no es víctima. Usted está por encima. Vamos a reconocer que en nuestra vida va a haber momentos en el que decimos, me mordiste, Satanás. Y sentimos el dolor en esa parte que sabemos que a nosotros nos duele. Y lo vamos a reconocer. Pero hay que correr al trono de gracia. Amén. Hay que correr a la cruz, hay que correr al consolador. Dice, resistir al diablo y él Cuidado. cuidar de ustedes.
¿Qué más? Me encanta este versículo de Gálatas 4:19, que para mí fue así como abrió mis ojos de manera, wow, increíble, porque me deja ver que si bien la mujer hace un trabajo de parto por todo este dolor, esta relación con el dolor que hace, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, dice, bueno, en este caso somos hijitas mías, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¡Wow! Hermanas, si usted está en un proceso de dolor y de transformación, déjese moldear por Dios. Que sea formado Cristo en cada una de nosotras. Déjele a Dios la tarea de formar su corazón. Amén. Amén. Y esa es como la parte más alta. El ministerio del dolor es para llevar también consuelo a otros. Amén. Si usted ya pasó por un proceso, que Dios exhiba las cicatrices con orgullo, no sea coleccionista de heridas, y así de, ay, así como si fueran medallas, pero las heridas no son medallas, hermana, las heridas no se coleccionan. Es así de, no sé si usted ha platicado con alguna persona, ay, es que me hicieron mis hijos, uy, luego mi esposo, no, y luego mis papás, uy, le dice, y su vida así ha sido una tragedia. Porque hay gente que le gusta sentir el dolor porque de alguna manera atrae atención hacia sí y porque siente esa cosa del victimismo, se siente como protegida en ella. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dice el apóstol Pablo, dijo alguna vez, yo llevo en mi cuerpo las marcas, no las heridas, dijo las marcas, o sea, cicatrices de Cristo por todo el cuerpo. Amén. ¿Y cuántas de aquí podríamos decir, yo tengo cicatrices? Mi hermana, yo la voy a presumir a una cicatriz de situaciones difíciles que nunca pensamos afrontarnos en nuestra vida. Hace 14 años yo perdí a mi mamá. Como le decía, mi mamá era una sierva de Dios. Dios lo usaba bastante. Todavía lloro cuando recuerdo, porque realmente yo la amé mucho, porque bueno, fue mi mamá, y aparte por todo lo que vino después. Si yo le preguntara, ella enfermó de cáncer y estuvimos 9 meses orando de todas las formas que usted se puede imaginar. Ayunamos, oramos, hicimos cadena de oración, cadena de ayuno y bueno, ungimos y de todo, pero es Dios el soberano. Dios tenía poder para inclusive levantarla de la muerte, pero Él ya había decidido de manera soberana cómo ella iba, como le dijo a Pedro, ¿no? De qué manera iba a glorificar su muerte al Señor. Y de verdad que sí. Y esa es una cicatriz para mí, porque a partir de ahí yo entendí cómo es que uno debe atravesar ese proceso de duelo. Y si yo le estoy diciendo que yo sé y yo conozco a un consolador, le voy a presumir otra cicatriz. Esa es más reciente. El año pasado nosotros en mayo llegamos y hace unos días estaba yo orando y yo le decía, Señor, el precio de las almas que queremos alcanzar en Inglés City, fíjese, yo bien bonita, ¿verdad? Le digo, Señor, el precio de las almas fue abandonar el estilo de vida que mi familia y yo conocíamos. Ay, wow, qué impresionante. Y el Señor me responde y me dice, yo dejé mi gloria y di mi vida. Amén. Y hermana, por más dolor que nosotros podamos sentir, nunca le vamos a dar nada a Dios. Amén. Y hay una canción muy bonita que me gustaría que la cantáramos juntas, que precisamente habla acerca de esa experiencia. Nuestro vivir está en Cristo, dice, y morir es ganancia, decía Pablo, pero el dolor nos lleva a conocer mejor a Cristo. Póngase de pie, hermana, por favor. No sé si usted se sepa esta canción, pero lo vamos a tratar de cantar de una manera muy sencillita para que usted nos acompañe. Amén. Cierre sus ojos, hermana, en esta mañana, tarde, y dígale, Señor,
Tú eres soberano. Tú eres digno, Señor, de mi amor. Tú eres digno, Señor, de inclusive mis procesos. Y yo estoy aquí, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, ya para decirte que yo confío en ti. Y que tú me has dado, Señor, la victoria. Tú me has dado la victoria sobre el dolor. Tú me has dado el dolor con el propósito de conocerte mejor. Gracias, Señor, porque sé que tengo la victoria en ti. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Y ahí ore al Señor en esta hermosa tarde. El dolor es
conoces, Señor, los secretos, tú conoces el dolor, pero también conoces el propósito por el cual, Señor, ellas están atravesando por esta situación. Haznos saber que en Cristo somos más que vencedoras, que tú eres la simiente de la mujer que era derrotado el diablo antes, Señor, desde la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás en control de todas las situaciones de nuestra vida y que no le vamos a dar al dolor un día más, no nos vamos a entregar al dolor un día más, Señor, sino vamos a sanar, porque hoy estamos conociendo al Consolador, porque tú estás trayendo libertad, tú estás trayendo vida,